Bien, bienvenidos a este nuevo evento de modelamiento en vivo. Bueno, que le he llamado BPMN Live, en este caso el número 8. Y ¿cómo es el formato? El formato es, voy a presentar un caso de negocio, y la idea es modelarlo desde cero, ¿no? O sea, cuando modelamos procesos siempre debemos tener dos enfoques, ¿no? El enfoque ASYS y el enfoque 2B. En este caso, en este caso lo planteo hacia el modelo 2B, porque el modelo 2B es el modelo base para poder iniciar un proyecto de automatización. Eso no quiere decir que el modelo ASYS no sea relevante, sí, pero en ciertas condiciones. Entonces, digamos, para tener el contexto, la limitación es que el modelo que voy a realizar o voy a diseñar desde cero es un modelo que está orientado más a la automatización. No es un modelo 2B listo que se puede ajustar para poder llevarlo a un motor de proceso como Camunda para que se pueda automatizar y ejecutar. Ok, entonces, bueno, acá les presento un caso que es de gestión de proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modelar un proceso end-to-end, de principio a fin, para poder gestionar un proyecto, ¿no? Indistintamente del tipo de proyecto, ¿no?, que puedas tú manejar. En este caso yo lo estoy enfocando a un proyecto de automatización de procesos. Vamos a ver cómo modelamos a través de la notación BPMN. Establecemos un flujo de principio a fin utilizando el estándar, la notación y utilizando algunas recomendaciones de modelamiento, ¿ok? Entonces esto puede ser replicable para cualquier tipo de proyectos, ¿no? Llámese proyectos, no sé, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Entonces, digamos, es como una estructura base para que ustedes puedan hacer los ajustes correspondientes, puedan redefinir, puedan agregar más elementos en el modelamiento. Ok, entonces acá yo tengo un caso que es la gestión de proyectos, como les estaba comentando. Bueno, me estaba olvidando, si tienen algún comentario, me lo dejan en el chat o simplemente, bueno, levantan la mano y yo con gusto puedo responder. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos la gestión de proyectos. ¿Cuál es el contexto? Me dicen que el proceso de gestión de proyectos permite monitorear las tareas involucradas y el flujo de trabajo para proyectos de automatización de procesos. En este caso, la primera tarea a realizar es generar la planificación del proyecto. Puede darse el caso que el proyecto no sea factible, por lo tanto el proceso finaliza. Caso contrario, inicia el subproceso fases del proyecto. El subproceso fase del proyecto dice que se tendrán cuatro subprocesos: la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de pruebas y la fase de despliegue, ¿no? Que son cuatro fases que se estila o que se utiliza para llevar a cabo un proyecto de automatización, en este caso de procesos, que bueno, lo tomo como referencia. Tenemos una fase de diseño, una fase de desarrollo, una fase de pruebas y una fase de despliegue, que digamos no varía mucho en este caso de un proyecto de desarrollo de software tradicional. ¿Ok? Dice que involucrarán al subproceso fase del proyecto y contiene tareas como registrar fase y un subproceso de generación de entregables. Si se requiere modificación del proyecto, entonces finaliza el subproceso con el evento de tipo escalada. Luego en el proceso se activará el evento intermedio de escalada adjunto al subproceso para activar la tarea modificar proyecto. Después se establecerá una condición para dirigir la instancia a la siguiente fase. Cuando se hayan ejecutado todas las fases del proyecto, entonces se atenderá una tarea para cerrar el proyecto y finaliza así el proceso. En este caso, las acciones del subproceso de generación de entregables, que está dentro de la fase del proyecto, dentro de este subproceso, contempla lo siguiente. Dice que tendrá las siguientes tareas: el registrar entregable y evaluar entregable. Si el entregable es aprobado, entonces finaliza el subproceso. Caso contrario, se vuelve a registrar el entregable hasta que el entregable se encuentre aprobado. Tener en cuenta que el proceso puede ser cancelado en cualquier momento. O sea, el proceso que vamos a modelar, vamos a poner como una, una, un modelo que refleje que yo puedo cancelar el proceso en cualquier momento. O sea, en cualquier punto del proceso, de principio a fin, ese proceso puede ser cancelado, ¿no? Entonces vamos a ver qué patrón de modelamiento podemos utilizar para representar esta casuística. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Dice que se requiere diseñar un modelo BPMN que permita abstraer este contexto del caso, para este ejercicio, la gestión de proyectos, y bueno, teniendo en cuenta la legibilidad del modelo y la consistencia del modelo, ¿no? Y validar este modelo a través de
un plugin de simulación por token que tiene Camunda. Entonces, lo que vamos a hacer como entregable final es diseñar un proceso desde cero y además lo vamos a validar con la simulación por token que proporciona Camunda. Entonces, para poder trabajar este caso, se tiene que descargar, en este caso, bueno, se tiene que descargar Camunda Modeler, ¿ok? De la página de Camunda, lo descargan, en este caso la versión 5.37. Descargan para poder empezar con el modelamiento y también tienen que descargar el plugin de simulación. En un video que tengo en el canal, en mi canal, ustedes pueden ver cómo instalo y configuro este plugin de simulación para poder, en este caso, hacer la simulación por token de los procesos en Camunda. Entonces aquí vamos a utilizar Camunda Modeler, yo ya lo tengo descargado, verificamos que tengo la última versión. Indistintamente ustedes pueden utilizar una versión anterior, o sea, no hay ningún problema ahí. Entonces, bueno, Camunda tiene dos versiones, la versión Camunda 8 y Camunda 7, ¿no? Vamos a utilizar la última versión. En este caso tengo cuatro opciones, ¿no? Un BPMN Diagram, un DMN Diagram, un form, inclusive la última versión tiene también para poder ejecutar script de RPA, ¿no? Entonces, para nuestro caso solamente vamos a necesitar un diagrama BPMN. Vamos a hacer clic en este botón BPMN Diagram y ya tenemos, entramos estamos dentro de la pantalla o dentro de la interfaz de Camunda Modeler. ¿Ok? Entonces, para los que no conocen, Camunda Modeler es una herramienta case para diseñar procesos, no solamente diseñarlos, sino también configurarlos y desplegarlos y ejecutarlos. No es una herramienta de documentación per se, es una herramienta para diseñar y para configurar y orquestar procesos de negocio. Entonces es una herramienta muy potente que hay que explotarlo, digamos, a su máximo nivel, si lo podemos decir de cierta forma, porque es una herramienta más orientado a personas o especialistas o profesionales que se encargan de automatizar procesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opciones tengo en Camunda Modeler? Entonces, por defecto me da un lienzo en blanco en donde yo voy a representar mi modelo. ¿Ok? En el lado izquierdo tengo un panel flotante donde están todas las notaciones BPMN, que este es un estándar de facto para modelar procesos de negocio. Cualquier herramienta case debe tener estos componentes. En este caso, Camunda, la ventaja es que tiene implementado la gran mayoría, o digamos el 99% de la notación BPMN lo tiene implementado. Ok, bueno, en la parte inferior tengo algunas opciones, por ejemplo, para desplegar e instanciar procesos. Como les había comentado, no es una herramienta de documentación, sino es una herramienta para diseñar y orquestar y ejecutar procesos de negocio. Y bueno, tenemos algunas opciones en el menú. Ok, y bueno, tengo acá el token simulación, el simulación por token. ¿Ok? Para poder validar el modelo que voy a construir desde cero, ¿no? Generalmente, Camunda no apuesta por una simulación por parámetros, ¿no? Porque en este caso la ventaja que tiene Camunda es que tú puedes diseñar tu proceso y lo puedes desplegar en el motor y tú puedes ver la ejecución y tú puedes hacer una evaluación en tiempo real, bueno, en tiempo de ejecución de tu modelo. No es necesario una simulación como lo tiene otras herramientas, ¿no? Pero sí cree conveniente utilizar una simulación por token para poder evaluar la consistencia del modelo y en este caso, sobre todo, evaluar las compuertas lógicas, ¿ok? Sobre todo la simulación por token se encarga de evaluar la consistencia de las compuertas lógicas que tiene la notación BPMN. Ok, entonces vamos a comenzar con el modelamiento. Acá yo tengo el caso, ¿ok? Entonces empiezo con la primera tarea, ¿no? Me dicen que la primera tarea es generar la planificación del proyecto. Entonces, bueno, acá yo voy a colocar una tarea, ¿ok? Esta tarea va a ser de tipo user tags y le voy a colocar de nombre generar planificación del proyecto. Planificación del proyecto. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy colocando aquí tiene un sentido, en este caso, en un contexto de diseño. Le estoy diciendo que esta tarea, bueno, el evento, este se le conoce como el start event o el evento de inicio que me permite gatillar el proceso. Luego tengo esta tarea, ¿ok? Con el icono en la parte superior izquierda de una persona que indica que esta tarea va a ser atendida por un humano, ¿no? Se le llama
también tareas humanas o tareas de usuario, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, va a haber un formulario asociado, digamos cuando ya pensando en una automatización, ¿no? Entonces, bueno, generalmente como una mejor práctica se estila que las tareas se nombren con un verbo y con una entidad del negocio, ¿no? Por ejemplo, generar, ¿no? Un verbo, planificación del proyecto, por ejemplo, es una entidad, un documento de planificación, podemos decirlo así, es como una recomendación para poder nombrar las tareas, ¿de acuerdo? Las tareas. Y continuamos. Dice, la primera tarea a realizar es generar la planificación del proyecto, que ya lo tenemos acá. Puede darse el caso de que el proyecto no sea factible, por lo tanto el proceso finaliza. ¿Ok? Caso contrario, inicia el subproceso fases del proyecto. Entonces puede ser el caso que después que el usuario ingresa a esta pantalla o a esta tarea, ¿ok? Puede ser el caso que decida que el proyecto no es factible. Entonces acá yo tengo que establecer una compuerta. Esta compuerta se le conoce como una compuerta exclusiva basada en datos. Y la característica de esta compuerta es que en base a una condición va a tomar solamente un camino o un flujo de secuencia. ¿Ok? Para nuestro caso, nos dicen, puede darse el caso que el proyecto no sea factible. Por lo tanto, el proceso finaliza. Ok, entonces acá pregunto, proyecto factible, ¿ok? Esta pregunta, esta pregunta se tiene que responder acá en esta tarea, ¿de acuerdo? Entonces, para que decida, en este caso el flujo, hacia dónde se dirige la instancia, o en este caso el token, necesito establecer una compuerta, digamos, como recomendación en forma de pregunta. Entonces, si el proyecto no es factible, habilito un flujo de secuencia que se dirige hacia un evento de finalización. Acá le digo que el proyecto no es factible, no es factible, ¿ok? Y finaliza el proceso, ¿ok? Luego nos dice, caso contrario, inicia el subproceso fases del proyecto, ¿ok? Entonces, caso contrario, voy a iniciar un subproceso por acá. Ahora, ¿cómo yo nombro o cómo genero un estereotipo de una tarea sin tipología? Que haga referencia a un subproceso. Voy a seleccionar esta tarea y voy a decirle call activity. Call activity. ¿Ok? Acá le digo si el proyecto es factible. Entonces observen, esta compuerta actúa como si fuera una condicional. Ustedes han trabajado con Excel, ¿no? La función if, ¿no? If else es lo mismo, ¿no? Si queremos hacer una analogía, esta compuerta lógica, compuerta exclusiva basada en datos, funciona como un if else. Solamente se puede dirigir por un flujo de secuencia, por un sí o por un no. También se le conoce como una compuerta SOR, ¿no? Una compuerta exclusiva, una compuerta SOR. Entonces, hasta ahí yo tengo representado o yo tengo modelado este párrafo con esta anotación. ¿Ok? El párrafo, el texto, está representado con estos componentes BPMN. Seguimos. Dice subprocesos, fases del proyecto. Dice que se tendrán 4 subprocesos. Fase de diseño, fase de desarrollo, fase de pruebas y fase de despliegue. Ok, entonces acá yo voy a tener 4, 2, 3, 4, que va a ser de tipo, esta tarea que no tiene tipología, le voy a colocar como call activity, call activity, call activity. Ok, y bueno, a cada uno yo le voy a nombrar como fase, por ejemplo, el primero es fase diseño, ¿no? El segundo es fase desarrollo, el otro es fase de pruebas y el otro es fase de despliegue. Es lo que me está diciendo el caso. Fase despliegue. Que en sí el fase de despliegue es el pase a producción. ¿Ok? Pase a producción. Entonces ya tengo los 4 subprocesos, diseño, desarrollo, pruebas y fase de despliegue, que invocarán al subproceso fase del proyecto. ¿Ok? Entonces prácticamente lo que estoy definiendo aquí
son en sí, son cuatro fases a nivel de un proyecto de automatización de procesos, pero al final representa un solo subproceso, ¿de acuerdo? O sea, este, estos cuatro call activity van a llamar solamente a uno, van a llamar a un subproceso. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un nuevo proceso, voy a presionar las teclas Control N y voy a seleccionar BPMN Diagram, ¿ok? Y aquí voy a crear un nuevo proceso que va a ejecutar estas tareas de acá, o en este caso estos subprocesos. Ok, y bueno, acá necesito guardarlo. Voy a guardar esto por acá en el escritorio. Bueno, voy a colocarle BPMNLI 8. Voy a colocarle gestión de proyectos. Gestión de proyectos. Ok, entonces vamos guardando nuestros modelos. El primer modelo se va a llamar, el proceso principal se va a llamar gestión de proyectos. Ok, y el segundo se va a llamar, lo que está acá, fases del proyecto. Acá vamos a guardarlo. Vamos a colocarlo como fases del proyecto. Fases del proyecto. ¿Ok? Fase del proyecto. Eh, Dice que invocarán a su proceso fase del proyecto, que es este de acá. Y dice, y contiene tareas como registrar fase y un subproceso generación de entregables. ¿Ok? Entonces, eh, este fase de diseño, fase de desarrollo, fase de prueba, fase de despliegue, al final, cada uno va a llamar a este subproceso. ¿De acuerdo? En este caso, el proceso principal se llama gestión de proyectos. Y cada subproceso, qué es un subproceso? Un subproceso es una colección de elementos, en este caso, que ejecutan ciertas acciones o activan ciertos eventos. ¿Ok? Y hay dos tipos de subprocesos, los subprocesos reutilizables y los subprocesos embebidos. El que estoy utilizando es un subproceso eh, reutilizable, que es independiente del proceso principal. ¿Ok? También se le conoce como un call activity. Entonces, cuando la instancia llegue acá a fase de diseño, lo que va a hacer es llamar a la lógica de lo que voy a colocar acá. Cuando llegue a la fase de desarrollo, va a llamar a la misma fase del proyecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencia Camunda? Bueno, en este caso no lo va a diferenciar, o sea, va a ser una llamada a fase del proyecto, lo que va a diferenciar, por ejemplo, si estuviéramos en automatización, es en pantalla, ¿no? En pantalla, por ejemplo, para fase de diseño hay ciertas actividades, hay ciertos entregables que colocar. Entonces, en cada pantalla va a modificar, digamos, las opciones en el formulario, pero en este caso a nivel de BPMN, estoy estableciendo cuatro subprocesos que solamente van a llamar a uno para poder ejecutar la lógica. Entonces, estoy dentro de fase del proyecto y siguiendo acá el enunciado. Nos dice, contiene tareas como registrar fase. Entonces, acá voy a colocar una tarea de usuario, ¿ok? Una tarea de usuario que diga registrar fases, registrar fase, ¿ok? Control S para guardar. Y un subproceso generación de entregables. Entonces acá voy a llamar a un subproceso, en este caso que es call activity, que se llama generación de entregables. Generación de entregables. Generación de entregables. ¿Ok? Generación de entregables. Entonces, ¿cómo funciona esto? El proceso de gestión de proyecto va a llamar por cada fase al subproceso fase del proyecto. Y dentro de fase del proyecto se va a llamar a otro subproceso llamado generación de entregables. Y bueno, vamos a crear de una vez ese subproceso y lo vamos a guardar con el nombre de generación de entregables. Entregables. ¿Ok? Luego seguimos la narrativa del caso. Eh, Dice, y si se requiere modificación del proyecto, a ver, contiene tareas como registrar fase y un subproceso de generación de entregables. Si se requiere modificación del proyecto, entonces finaliza el subproceso. ¿Ok? Entonces acá voy a establecer una condición en donde diga se requiere modificación del proyecto. Se requiere modificación.
Se requiere modificación del proyecto. Ok. Ahora la pregunta es, ¿de dónde se responde esta pregunta? Esto de acá se responde en cualquiera de estas pantallas, ¿de acuerdo? Porque, digamos, supongamos que estamos en la fase de diseño. Entramos acá, hay que registrar la fase, ¿no? Los datos de la fase, qué ítems contempla la fase, luego se va a llamar a un subproceso para poder definir qué entregables tiene para la fase de diseño. Y quizá en la fase de diseño se puede decir que, oye, hay que modificar el proyecto, ¿de acuerdo? Porque no ha sido bien estimado o porque queremos evitar una deuda técnica, queremos agregar más ítems en la fase de diseño, entonces yo le doy la capacidad en el subproceso de fase del proyecto de establecer una condición. Se requiere modificación del proyecto. Si no se requiere modificación del proyecto, el subproceso va a finalizar sin ningún problema, ¿ok? Si no se requiere modificación del proyecto, el subproceso fase del proyecto finaliza, ¿ok? Y va a poder avanzar a fase de desarrollo. Y fase de desarrollo va a llamar a fase del proyecto, pero en este caso el registro de la fase no va a ser por diseño, sino va a ser por desarrollo, ¿ok? Entonces, por cada fase va a haber una pregunta, si se requiere modificación del proyecto. Si no se requiere modificación del proyecto, no hay problema, el flujo continúa. Pero, ¿qué es lo que pasa si se requiere modificación? Dice, si se requiere modificación del proyecto, entonces finaliza el subproceso con un evento de tipo escalada. Hasta acá. Me voy a detener hasta acá. Lo voy a sombrear esto. ¿Ok? Entonces dice, si se requiere modificación del proyecto, voy a finalizar este subproceso. ¿Ok? Pero con la característica de que este evento de finalización debe tener una tipología, como escalada, evento de finalización de tipo escalada. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que el subproceso, fase del proyecto, tiene que decirle al proceso gestión de proyecto, oye, hay que hacer modificación en la fase de diseño. Hay que hacer modificación en la fase de diseño y se tiene que activar ciertas actividades o condiciones, ¿de acuerdo? Es por eso la explicación de este evento de finalización de tipo escalada. Seguimos. Dice, luego, en el proceso se activará el evento intermedio de escalada adjunto al subproceso para activar la tarea modificar proyecto. Hasta acá. Voy a sombrear esto. Voy a sombrear esto. Sombreo esto. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo se comunica el subproceso fase del proyecto con gestión del proyecto? El fase del proyecto se va a comunicar utilizando el evento de escalada. En este caso, aquí estoy finalizando el subproceso, pero le estoy diciendo que escale al proceso principal que es gestión de proyectos porque hay una modificación. Entonces acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. En fase de diseño, en el Call Activity, yo tengo que agregar un evento intermedio adjunto a este Call Activity o a este subproceso que va a tener de nombre evento adjunto de escalación. ¿Ok? Entonces ahí ya hay una conversación entre el subproceso fase del proyecto con el proceso principal gestión de proyectos. En este caso, con el evento de escalamiento. ¿Ok? Entonces, además nos dice, para activar la tarea modificar proyecto. Una vez que activa acá, yo necesito habilitar una tarea que tenga por nombre, o en este caso por tipología, que diga acá modificar proyecto. Modificar proyecto. ¿Ok? Control S para guardar. ¿Hasta ahí se me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Listo, continuamos. Ok, entonces observen ahí lo que estoy haciendo es representar en un texto que en este caso hay que tener cuidado. Cuando nosotros relevamos procesos, diseñamos procesos, siempre hay que tener, digamos, varias fuentes de información. Una de esas fuentes de información o input para modelar los procesos es el caso en forma narrativa. El otro input es un diagrama a alto nivel, ¿no? Para ver la secuencia del proceso, ¿no? La ventaja del diagrama a alto nivel es que tú ves los flujos por, digamos, la secuencia del proceso a alto nivel, pero acá hay que estar viendo, digamos, la narrativa, ¿no? Y en este caso, como es un lenguaje natural, se puede malinterpretar, ¿no? En este caso, yo puedo modelar de cierta forma que generalmente no me especifica el caso. Un punto y coma, o una coma, o un punto seguido cambia el contexto
de acuerdo del caso, ¿no? Por eso siempre se recomienda tener como input para modelar un proceso en BPMN un diagrama alto nivel, que puede ser en Paint, etcétera, en un vicio, en lo que sea. Ok, entonces hasta aquí ya yo tengo la conversación entre fase del proyecto con gestión del proyecto porque hoy hay una modificación, entonces activo un evento de escalamiento. Entonces yo estoy acá en modificar proyecto. ¿Ok? Modificar proyecto. Dice, después se establecerá una condición para dirigir la instancia. Voy a subrayar esto. Dice, después se establecerá una condición para dirigir la instancia a la siguiente fase. A la siguiente fase. Voy a subrayar esto. Voy a subrayar esto. ¿Ok? Dice, después se establecerá una condición para dirigir la instancia a la siguiente fase. Entonces, si yo modifico el proyecto, ¿ok? Yo necesito ponerle una condición acá, ponerle una condición, ¿ok? Ponerle una condición para que el flujo me diga cuál es la siguiente fase. Pregunto acá, ¿cuál es la siguiente fase? Siguiente fase. La siguiente fase puede ser diseño, o puede ser desarrollo, o puede ser pruebas, o puede ser despliegue. Entonces, vamos a, en este caso, ordenar acá. Vamos a establecer acá también un evento adjunto de tipo escalamiento, ¿ok? Acá también, para cada subproceso, para cada collectivity, ¿de acuerdo? Porque recuerden que solamente estamos llamando al subproceso fase del proyecto. Aquí también y aquí también. O sea, para cada subproceso, o sea, para cada fase de este proyecto, se puede dar el caso que el equipo decida, oye, hay que modificar el proyecto, ¿no? Entonces se tiene que activar este evento de escalamiento. ¿Ok? Entonces, para ordenar esto, lo que yo hago, o bueno, lo que se estila, yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Yo puedo hacer así, directamente, ¿no? Lo puedo hacer así, ¿ok? Y está bien que yo lo haga así, pero, digamos, no elegible, ¿no? O sea, no elegible el modelo porque, o sea, esta tarea están entrando como cuatro flujos. Entonces, como una recomendación para diseñar procesos o para, digamos, tener modelos legibles en BPMN, es que la tarea siempre ingrese un flujo de secuencia y siempre salga un flujo de secuencia. No solamente para la tarea, para cualquier componente BPMN. Entonces acá, en este caso, está entrando cuatro flujos de secuencia. Entonces lo que yo puedo hacer para mantener mi modelo más legible y más ordenado, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo utilizar acá una compuerta exclusiva, pero esta compuerta exclusiva no va a funcionar como una condición, sino va a tener como un rol de unión de flujos. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a unir esto, ¿ok? Voy a unir acá, voy a unir esto y voy a unir esto, ¿ok? Y ahora va a salir un flujo de secuencia a modificar proyecto. Acá, ¿ok? Entonces esto yo lo voy a desplazar hacia la izquierda. Voy a presionar la tecla S para poder desplazar hacia el lado derecho todos mis componentes BPMN y simplemente por orden. A mí siempre me gusta modelar, mantener el orden visual, que es importante de cara a un mantenimiento de los modelos BPMN. Entonces acá, modificar proyecto. ¿Ok? Entonces acá se tiene que dirigir a esta compuerta. En este caso, aquí yo recomiendo unir acá este flujo de modificar proyecto acá. ¿Ok? Ahí. Siguiente fase. Entonces acá dice siguiente fase. La siguiente fase puede ser, bueno, voy a darle un poco más, lo voy a control S para guardar y voy a desplazar hacia el lado derecho. Entonces, por ejemplo, siguiente fase, o sea,
Esta pregunta de siguiente fase, ¿dónde se responde? En modificar proyecto, porque en modificar proyecto vas a tener un formulario y ahí tú vas a seleccionar cuál es la siguiente fase para decirle al modelo, ¿no? La siguiente fase puede ser diseño, que está acá, o puede ser desarrollo, o puede ser pruebas, o puede ser despliegue. Entonces acá, también para mantener, en este caso, estandarizado la entrada de flujo de secuencia y también la salida, entonces acá voy a colocar una compuerta de unión y acá lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a unir acá, ¿ok? Y acá va a ser desarrollo, desarrollo, ¿ok? Y aquí también voy a colocar una compuerta exclusiva de unión, ¿ok? Y aquí él puede decir, oye, estás en la fase de pruebas o estás en la fase de desarrollo, has hecho modificaciones o has dicho al proceso, le has comunicado que hay que modificar el proyecto, por lo tanto se activa modificar proyecto y en este caso el equipo va a decir, oye, estás en fase de desarrollo, ahora selecciona o que vaya el flujo hacia la fase de pruebas. Entonces acá establezco un flujo de secuencia, acá, y acá pongo pruebas, pruebas. Y por último, si estoy en pruebas, si digo, oye, yo encuentro actualización del proyecto, modificación del proyecto en pruebas, ok, se modifica el proyecto y ahora yo quiero que el flujo se dirija hacia despliegue. Entonces acá uno a través de la compuerta y lo relaciono con el flujo de secuencia y lo muevo por acá, ¿no? Entonces, acá, despliegue, despliegue. Entonces, como había comentado, esta compuerta acá ya es una condición. Y como saben, la compuerta exclusiva basada en datos funciona como un if. Bueno, en este caso es como si fuera un switch, ¿no? Caso sea diseño, va hacia la fase de diseño. Caso sea desarrollo, a desarrollo. Caso sea pruebas, a fase de pruebas. Caso sea despliegue, se va a fase de despliegue. Siempre y cuando haya alguna modificación en cada fase. En cada fase. ¿Ok? Y seguimos con el caso. Dice, cuando se hayan ejecutado todas las fases, o sea, ya están todas acá. Entonces se atenderá una tarea para cerrar el proyecto y finalizar el proceso. Entonces acá vamos a colocar la tarea clásica de todo proyecto, ¿no? Que es la tarea que un poco más crítica, que es el cierre, ¿no? En este caso con el cliente, ¿no? Cerrar el proyecto, ¿no? Cerrar el proyecto. Bueno, en este caso, como lo estoy modelando, sería un cierre para documentación, alguna capacitación previa, ¿no? Simplemente esas acciones tendría esta tarea cerrar proyecto y por lo tanto finalizo el proceso. Por lo tanto finalizo el proceso. ¿Ok? Entonces, como ustedes observan, ahí yo tengo gran avance, tengo un porcentaje muy avanzado del flujo o del caso de gestión de proyectos. Falta todavía su proceso de generación de entregables, ¿de acuerdo? Y hacer algunos ajustes más. Ok, entonces acá me voy a este caso de acá, a este contexto, y es este de acá. Ahora, cuando la instancia o el token llegue acá, generación de entregables, va a llamar al subproceso generación de entregables, a este de acá. Entonces acá me falta establecer la lógica, ¿no? Digamos como modelar procesos o subprocesos es como escribir algoritmos, ¿no? ¿No? En software primero se establece algoritmos, que es una secuencia lógica de lo que hace el software, el programa. En este caso, si quiero hacer una analogía, representa lo mismo. Si nosotros queremos, ¿se me escucha hasta ahí? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Listo. Ahora, si queremos hacer una analogía, digamos que los procesos, el modelamiento de procesos con BPMN es el algoritmo de las empresas. ¿De acuerdo? Es el algoritmo. Entonces, el usuario de negocio, la empresa o la área necesita establecer la visibilidad o cómo funciona su proceso. Entonces, un proceso, digamos, 360 grados, ¿no? De principio a fin. Entonces, yo estoy estableciendo un proceso desde que inicia hasta que finaliza. ¿Ok? Eso es lo que ve el usuario de negocio.
¿Ok? Entonces vamos con el otro subproceso que es generación de entregable. Dice, el subproceso tendrá las siguientes tareas. Registrar el entregable. ¿Ok? Acá voy a colocar una tarea de usuario que se llame registrar, registrar entregables. ¿Ok? Luego dice evaluar entregables. Por supuesto que cada una de estas tareas lo hace un rol distinto. Registrar entregable lo va a hacer una persona con un rol distinto y acá evaluar entregables lo va a hacer otra persona con otro rol. Evaluar entregables. Entregables. Y esto va a ser de tipo tarea de usuario. Control S para guardar. Dice, si el entregable es aprobado, entonces acá hay una pregunta. Voy a colocarla en forma de pregunta. Entregable aprobado. Si es aprobado, eh, si el entregable es aprobado, entonces finaliza el subproceso. Ok, acá tengo que finalizar. Entregarle aprobado, sí, finaliza el subproceso. Caso contrario, se vuelve a registrar entregable hasta que el entregable se encuentre aprobado. Por lo tanto, entonces acá voy a hacer un poco de espacio y aquí por orden voy a utilizar una compuerta de unión para unir el flujo solamente. ¿Ok? Acá solamente voy a unir el flujo para no tener dos flujos de secuencia entrantes en registrar entregables. Entonces acá, uno acá, ¿ok? Y acá ser el flujo de secuencia del no. Control S para guardar. Y entonces acá, mientras que el entregable no esté aprobado, va a estar en ese ciclo, ¿no? Repetitivo, ¿no? Registrar el entregable, evaluar el entregable, hasta que por fin el entregable quede aprobado. Una vez que quede aprobado, ¿no? Hace la pregunta acá, dentro de fase del proyecto, ¿se requiere modificación? Si no, avanza. Caso contrario, se activa el evento de escalamiento para que se active la tarea modificar proyecto y se pueda avanzar a la siguiente fase. ¿Ok? Se puede avanzar hasta la siguiente fase. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo tengo mi modelo casi terminado. Me falta hacer un ajuste por acá. Por ejemplo, en registrar en proyecto factible. Si el proyecto no es factible, no hay problema, termina. ¿Ok? Pero si es factible, ¿ok? Si es factible, yo quiero que directamente se vaya a la fase de diseño, no quiero que pase por esta pregunta. O sea, aquí, cuando yo haga la simulación, el token va a pasar esta compuerta porque es de unión, lo va a interpretar que es de unión, pero va a evaluar, oye, se va por desarrollo, prueba, despliegue. Entonces, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque este de acá la respuesta, o en este caso, quien responde esto es en modificar proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo genero la planificación del proyecto, siempre tiene que pasar por fase de diseño, desarrollo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es ampliar un poco acá y voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá una compuerta. Voy a colocar una compuerta de unión. ¿Ok? Acá, esto lo voy a quitar de acá por el momento. Voy a desplazar los elementos hacia el lado derecho para tener un poco más de espacio. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a establecer un evento intermedio de tipo link o conector, también se le llama. Y acá voy a utilizar este evento intermedio de tipo link. ¿Cuál es la diferencia? Que este de acá está lanzando digamos, la conexión y acá está recepcionando. Entonces acá lo uno y listo. ¿Ok? Entonces hago esto para no cruzar, ¿no? O sea, yo hubiera hecho esto, ¿no? Directamente, ¿no? Pero como que no es muy legible, ¿no? Se entrecruzan los flujos de secuencia, ¿no? Entonces, sobre todo para el tema de modelos 2B o modelos que se van a automatizar, siempre se recomienda tener una legibilidad. ¿Por qué? Porque este modelo en este caso lo tiene que establecer el usuario de negocio al final lo tiene que pasar al equipo de TI para que lo pueda orquestar, lo pueda desplegar en el motor de procesos como Camunda, por ejemplo, hacer la configuración técnica, ¿no? Entonces siempre hay que mantener la legibilidad, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, acá yo tengo que darle, digamos, como un código, por ejemplo, L, ¿no? Acá le digo L, ¿ok? Y entonces, hasta ahí yo tengo mi flujo de gestión de proyectos, ¿no?
En este caso, para gestión de proyectos para automatización de procesos, ¿no? Que tienen la fase de diseño, desarrollo, pruebas o despliegue. Pero bueno, aplicaría para cualquier tipo de proyecto. Solamente lo único que variaría es el subproceso, ¿no? Podría ser más o menos, ¿no? Eso depende del tipo de proyectos que se quiera modelar, ¿no? Pero digamos, esta es, digamos, una base que representa, en este caso, eh, este ejemplo de gestión de proyectos, ¿ok? Entonces, ¿qué más sigue? Dice, tener en cuenta que el proceso puede ser cancelado en cualquier momento, ¿ok? Pero antes de eso, voy a hacer la simulación. Siempre cuando se diseña un proceso, siempre hay que validarlo, ya sea con simulación o con ejecución. O sea, siempre hay que validar el diseño que nosotros hagamos. O sea, porque se puede, o sea, podemos tener eh, errores, ¿ok? Podemos tener alguna falla en el diseño, pero generalmente las herramientas de simulación te permiten, te evitan ese problema cuando tú estés ejecutando ya en un servidor. Entonces es como si evaluaras primero el proceso antes que lo desplegaras, ¿no? Entonces, en un entorno de simulación, Camunda te proporciona una simulación por token. Si yo activo este botón, automáticamente, como ustedes pueden observar, eh, aparecen unos controles, ¿no? Como una forma de play, ¿no? Por ejemplo, en el evento de inicio dice evento trigger, ¿no? Evento disparador. ¿Ok? Y acá me aparece, establece el flujo de secuencia. Yo le puedo decir, oye, ándate por el flujo del no, ándate por el flujo del sí. Bueno, acá me faltó colocarle el sí, ¿no? Para que sea más explícito el modelo, ¿no? Sí. Entonces yo activo acá, ¿ok? Y me aparece esos controles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo cambiarle el flujo, ¿no? Puedo decirle que se vaya por diseño, desarrollo, prueba, mira cómo lo resalta, o por despliegue, ¿no? ¿Y qué más? Yo puedo detener el token. Acá yo puedo pausar el token. En sí, ¿qué es el token? El token es esto. Voy a ejecutar. A ver, voy a ejecutar acá. Play. Y acá voy a detenerlo. Ese punto que ustedes están viendo ahí, o el número uno, ¿ok? Ese icono representa un token. ¿Ok? En tiempo de diseño y en tiempo de simulación, un token representa la ejecución de una instancia. ¿Cómo se ejecuta? ¿Por dónde va el flujo? ¿Por dónde se dirige, eh, en este caso, la ejecución del proceso? En tiempo de simulación se le conoce como token. En tiempo de ejecución se le conoce como instancia, ¿no? Instancia es igual a ejecución. Entonces acá yo puedo ver que mi token se encuentra en la tarea generar planificación del proyecto, porque va a haber una persona trabajando esa tarea. ¿Ok? Entonces yo puedo aquí activar esto y si yo activo acá, me dice proyecto factible se va a dirigir al sí. Y si es al sí, tiene que dirigirse hacia fase de diseño. Vamos a ver, lo vuelvo a activar acá, la tarea, verificamos si pasa el flujo, observen, ¿no? Pasa a fase de diseño, fase de desarrollo, fase de prueba. Yo lo voy a detener acá. En fase de prueba se va a detener. Entonces, cuando el token llegue acá, va a entrar su proceso. Entonces acá voy a activar esto, ¿no? Registro la fase, llama generación de entregables. Voy a detenerlo. Acá, voy a detener acá. El token que se quede acá. Entonces, ejecuto la simulación y el token se queda acá en generación de entregables. Entonces, aquí yo voy a ingresar al otro subproceso y acá voy a ejecutar la simulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago esto? ¿No? Entonces, el entregable no ha sido aprobado. Entonces, permanece en un bucle infinito. ¿Ok? Entonces acá le cambio el flujo
el entregable aprobado. Por lo tanto, el entregable aprobado termina este su proceso, regresa acá a fase de proyecto, termina, y acá yo le voy a decir que, oye, ¿sabes qué? En la fase de, yo, en qué fase me quedé? En la fase de pruebas. En la fase de pruebas hay alguna modificación, hay que modificar el proyecto. ¿Ok? Entonces se activa este flujo, el sí, el token va a escalar acá, va a tener que llegar acá y va a activar este evento adjunto a la fase de pruebas. ¿Ok? Acá lo voy a detener porque acá va a modificar el proyecto de acuerdo a lo que le han comentado en la fase, el equipo de pruebas o de testing. ¿Ok? Y luego, acá él o la persona va a tener en formulario una opción para poder decidir, oye, acá tiene que dirigirse ahora a despliegue, ¿no? Entonces, bueno, acá yo le puedo hacer el cambio, ¿no? El switch. Desarrollo, pruebas, despliegue. Entonces, activo acá. Siguiente fase, ¿cuál es la siguiente fase? Despliegue. Se tiene que ir por despliegue, entra a fase de despliegue y todos los pasos que había dado en fase de pruebas, cierra el proyecto y finaliza el proceso de gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, ese recorrido que ustedes han visto ahí, ¿ok? Es la simulación por token. Por eso ese es el plugin, ¿no? Token Simulation, ¿no? Es una simulación por token. Ahora, ¿qué te ayuda esta simulación por token? Te ayuda a verificar que tus compuertas estén de forma correcta, ¿no? Entonces, hasta ahí, y que tus componentes y tus eventos estén correctamente modelados, ¿no? Y cumple la lógica del caso. ¿No? Es una simulación por token. Acá yo no estoy ingresando datos, como en otras herramientas de simulación de procesos. Acá simplemente estoy simulando la ejecución de un proceso, en este caso por token, ¿ok? Para evaluar que el flujo funcione correctamente como lo tengo planificado, ¿no? Entonces acá yo puedo lanzar N ejecuciones, ¿no? N ejecuciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay algunos que, bueno, acá lo voy a avanzar la velocidad, que no van a aprobarse, otros que sí, acá voy ejecutando, ¿ok? Y aquí voy lanzando todas las ejecuciones, ¿no? Todas las instancias, ¿de acuerdo? Entonces vean la animación, esos iconos representan las ejecuciones o cuántas veces se ejecuta el proceso de gestión de proyectos, ¿no? Y bueno, acá se detiene, bueno, porque le he dado pausa a este su proceso, ¿ok? Entonces vemos la animación por simulación. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto es cómo se debería ejecutar el proceso de gestión de proyectos en Camunda, ¿ok? En un servidor de Camunda. Este plugin es interesante porque me permite ver por dónde va la instancia, si está correctamente, si estoy estableciendo de forma correcta las compuertas lógicas, ¿de acuerdo? Ahora me falta una parte acá. Me dice, tener en cuenta que el proceso puede ser cancelado en cualquier momento, ¿no? Imagínate que tú ejecutas tu simulación y bueno, acá lo voy a poner lento, ¿no? Y bueno, avanza el flujo, bueno, acá activo. Entonces, imagínate que estás trabajando, no sé, llegas a fase de diseño y estás trabajando ahí, ¿no? Hay gente que está trabajando en la etapa de diseño, está estableciendo las fases, construyendo los entregables, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que el proceso debe tener la capacidad de cancelarlo, de cancelar este token o cancelar la instancia si estamos en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo modelamos o qué patrón utilizamos para poder cancelar las instancias o en este caso el token? O sea, cancelar el token significa que yo elimine este token, que se elimine, ¿de acuerdo? Entonces, en tiempo de ejecución no voy a poder hacer nada porque se está cancelando la instancia. ¿Ok? Entonces yo puedo
hacer lo siguiente. Hay varias formas de hacerlo. La forma más legible es utilizar un subproceso, pero no cualquier tipo de subproceso, sino un subproceso basado en eventos. Un subproceso basado en eventos. ¿Ok? Entonces, aquí, mientras el proceso se está ejecutando, el proceso principal de gestión de proyectos y los otros subprocesos se están ejecutando, entonces acá yo estoy habilitando en paralelo un subproceso basado en eventos. ¿Qué significa? Que este subproceso basado en eventos se va a gatillar por un evento. ¿Y qué tipo de evento? Puede ser diferentes tipos de eventos que están acá, ¿no? Un evento de mensaje, un temporizador, una condicional, un evento de señal, error, escalada o de tipo de compensación, ¿no? En este caso, eh, supongamos que recibe un mensaje, ¿no? O sea, el proceso principal, o sea, todo el flujo, todo el modelo, yo envío por fuera una aplicación externa, envío el mensaje de cancelación, ¿no? Una aplicación externa envía el mensaje, toma el mensaje y lo que hace es cancelarlo. Acá, es lo único que haría, ¿no? Entonces acá, con esto, estoy cancelando el proceso principal. Con esto cancelaría. ¿Cómo funciona? Voy a realizar la simulación por token. Entonces activo la simulación. Bueno, avanzo acá. Avanza, está en diseño. Imagínate que llega el mensaje de cancelación. Bueno, acá avanza. Llega el mensaje de cancelación. ¿Qué es lo que pasó con el token en la fase de diseño? Se eliminó automáticamente, se canceló. ¿Por qué? Porque está activando un evento, porque se está activando un mensaje de acuerdo que lo está recepcionando este evento, recepción mensaje, que está dentro de este subproceso basado en evento. Entonces, como recepciona el mensaje, se cancela todo lo que está por fuera. Entonces, yo hasta ahí, yo estoy cumpliendo el enunciado que dice, tener en cuenta que el proceso puede ser cancelado en cualquier momento. O sea, en cualquier instancia o en cualquier subproceso, en cualquier punto del proceso, yo lo puedo cancelar utilizando este patrón, ¿no? Que es el subproceso el bueno, en este caso voy a colocarle su proceso de cancelación, su proceso de cancelación. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, bueno, es el momento, ¿no? Juan Carlos, yo tenía una duda. Sí. Cuando tienes en la simulación, voy a decir, tienes varios tokens o es un proceso que ya está ejecutando, pero quieres cancelar uno nada más de ellos, ¿no? No, o sea, no sé si esa cancelación es de uno o de todo. La cancelación es por todo el flujo, o sea, es a nivel de proceso, es a nivel de proceso. Si queremos modelar, o sea, podemos hacer que solamente se cancele una tarea, ¿no? Podríamos No, hacer, me refería a si hay varios proyectos. no, ¿sabes por qué? Imagínate que tú tienes varias, ya entiendo tu pregunta, imagínate que tú tienes varias instancias o varias ejecuciones, entiendo que es de gestión de Sí. proyecto. Tiene 10, por ejemplo. Ajá, sí. Si yo, claro, entonces si yo cancelo, no me va a cancelar las 10. Me tiene que cancelar el que tiene el ID del proceso, mejor dicho. O Ok. sea, cuando nosotros ejecutamos un proceso, por ejemplo, imagínate, ¿no? Gestión de proyectos, por ejemplo, podemos colocarle un proyecto ID, un código de proyecto, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de automatización de procesos 001. Ujú. Después tenemos un proyecto de Sigma, por ejemplo, ¿no? O de Lean, o proyecto de Lean, proyecto 002. ¿Ok? Entonces acá en el mensaje, en tiempo de ejecución estoy hablando, yo tengo que enviarle el código del proceso que quiero cancelar. Ok, Entonces ahí yo puedo hacer la diferencia. No voy a cancelar los 10, sino cancelo uno, o puedo cancelar varios, pero dependiendo del código del proceso.
En este caso, en tipo de ejecución también se le conoce como business key, ¿no? O clave del negocio, ¿no? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Eso se ve mucho mejor en tiempo de ejecución, ¿no? Pero es válida la pregunta, ¿no? Y mi segunda pregunta es, en los eventos de escalada, cuando hay varios, ¿cómo conectan unos con otros? Ah, Porque ¿cómo? aparentemente, o al menos los veo como, digamos, entre gestión de proyectos, fase de proyectos, lo veo como desconectado, ¿no? No hay nada que le haga como la referencia en el diseño, digo, ¿no? O sea, ¿En qué dice, parte? ¿En qué parte? eh, la- por ejemplo, en fase de proyectos tienes un evento de escalada, ¿no? Que puede regresar a cualquiera de las... En el fases proyecto BPMN, Acá. sí, tienes un evento de escalada, ¿no? Sí, claro. Ya. Ese acá, ¿cómo sabe que tiene que regresar en gestión Acá. de proyectos? Claro, ahí. Ya, ok. Eso técnicamente lo sabe a través, voy a presionar la tecla Control P, a través de esto. Es un nombre, por ejemplo, ¿no? Escalada le voy a colocar, ¿no? Escalada. Y acá, por ejemplo, un código, ¿no? Ya, eso es configuración técnica, ¿no? Entonces aquí, esto yo lo tengo que reflejar acá. Acá. Tiene que ser lo mismo, escalada. Ok, Entonces, para que se pueda comunicar. Para que se pueda comunicar. ok, entendido. ¿Ya? Para que se pueda comunicar ahí. Ya, entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Eh, como estamos en tiempo de diseño, esto se puede optimizar. O sea, cuando modelamos un proceso, no es que quede el proceso final, final, ¿no? Siempre hay versiones, ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo propuesto, digamos, no es 100% cerrado porque falta configurarlo, probarlo en el servidor que funcione. En tipo de simulación funciona, pero es una cosa simular que otra cosa ejecutarlo, ¿no? Entonces, cuando pasas de un modelo to be a un modelo to run, por ejemplo, siempre hay algunas configuraciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Ujú, Que eso, digamos, y puede que digamos, alguna notación pueda cambiar, pero tiene que ser mínimo, ¿no? Para que pueda funcionar o puedan conversar diferentes componentes de BPMN. Pero ese ya, digamos, eso es otra fase ya de automatización. Pero como estamos en diseño, simulación, podemos trabajarlo así, ¿no? Se puede comunicar por un código y acá lo tengo que referenciar a este código, ¿no? Lo tengo que referenciar a este código. Inclusive, esto puede ser no solamente eh, estático, sino también puede ser dinámico, ¿no? Acá el FDX es para decirle que esto sea dinámico. Claro, tiene que ser dinámico, ¿sabes por qué? Porque aquí tiene que identificar si es de diseño, si es de desarrollo, si es de prueba, porque acá, si yo le coloco 100 le pongo 100 a cada uno, va a activar los cuatro, ¿no? Va a activar los cuatro y no es correcto eso. Entonces, por eso, Camunda te proporciona como una alternativa para poder trabajar variables de forma dinámica. Y acá utilizas el lenguaje FIL. ¿Ya? El lenguaje FIL es un lenguaje que es infravalorado, pero es muy, muy potente. ¿De acuerdo? Este lenguaje te permite construir reglas de negocio y te permite configurar tu flujo de forma dinámica. Es como las funciones, es como si fuera, si quiero hacer una analogía, es como si fueran las funciones de un Excel, ¿no? Que hacen ciertas acciones para poder, digamos, automatizar o configurar tu flujo para automatización, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo trabajar en base a una variable y decirle, oye, si estamos en diseño, solamente actívame diseño, ¿no? Oye, si estamos en desarrollo por esta variable que tengo que configurar, acá es una lógica. Si yo hago clic acá, me aparece una ventana en donde yo puedo escribir mi código, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más sencillo hacerlo así. Estoy hablando en tipo de configuración, ¿no? Entonces acá yo puedo decirle, oye,
Si estamos en diseño, solamente actívame diseño. Estamos en desarrollo, actívame desarrollo. Pero como estamos en tipo de diseño, aquí solamente me va a activar todo, porque yo le tengo que colocar el nombre, ¿no? Entonces no hay una forma, digamos, para poder configurarlo en tipo de diseño, pero sí en tipo de ejecución. Pero como estamos en tipo de diseño, eso se puede, digamos, prescindir, pero en tipo de ejecución no, pues. En tipo de ejecución sí necesitamos generar una lógica acá para poder diferenciar a qué fase va a activar este evento, ¿no? De escalamiento, para que pueda modificar el proyecto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si respondí ahí tu pregunta. Sí, clarísimo. Gracias, Juan Carlos. Ya, entonces es o sea, Camunda, a ver, generalmente Camunda es una plataforma para automatizar procesos y reglas de negocio que, digamos, requiere cierto conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Si eres un usuario que viene del negocio, eh, sí requiere cierto conocimiento técnico para poder dominar el modelado, configurarlo, desplegarlo en Camunda. No es una herramienta, en este caso, de arrastrar a soltarnos. Tienes que tener cierto conocimiento técnico, pero una vez que tengas ese dominio de ese conocimiento técnico, los flujos que tú puedes construir, los modelos que tú puedes hacer, es mucho más sencillo, más entendible. Por ejemplo, este modelo es inicial, yo lo puedo desplegar, puedo agregar más cosas, lo despliego y puedo ver en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de Camunda de trabajar con modelos BPMN al 100% o al 99%. Trabaja con APIs, en este caso puedes trabajar con un lenguaje como FIL, que el lenguaje FIL es un estándar, ¿ah? Igual que BPMN, que es un estándar, DMN, que es un estándar, el lenguaje FIL también es un estándar. Entonces, Camunda trabaja basado en estándares, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí yo he completado mi modelo BPMN. Ahí, Bernardino, Sí, te escucho. esta herramienta de Phil que estabas comentando es similar a este modelo DMN, que entiendo que utiliza también Camunda para establecer o documentar las reglas de negocio, porque no en todos los casos es sí, no, ¿no? Sino hay casuística donde es mucho más complejo y tienes que cumplir como varias condiciones para que se pueda pasar de una tarea a otra, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, rápidamente, yo creo un diagrama DMN. Este es el DMN y en DMN sí puedes utilizarlo como tabla de decisión, que es mucho más sencillo en formato tabla, o puedes utilizarlo como expresión literal y acá tú defines tu lógica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar un for para hacer un recorrido, ¿no? Y esto de acá es el lenguaje fill, ¿no? Que tiene su propia sintaxis, tiene su if, then, else, ¿de acuerdo? Y tiene una serie de, en este caso, de estructuras o funciones. O sea, el lenguaje fill en español significa lenguaje suficientemente amigable, ¿no? Y al final te define expresiones. Una expresión puede ser un cálculo, puede ser una función, puede ser una operación matemática. Entonces, como ustedes observan acá el lenguaje fill tiene estructura como un lenguaje de programación. El for es una estructura repetitiva de un lenguaje de programación. También lo tiene fill. Pero para hacer esto, bueno, hay que tener cierto conocimiento técnico para poder manejar este lenguaje y poder hacer cálculos un poco más especializados que ayuden a construir reglas de negocio más complejas, por ejemplo. Y esto yo lo puedo replicar también acá, ¿no? Donde estaba acá. Esto yo lo puedo replicar acá. Aquí, si está activado esto, yo puedo hacer un recorrido. Acá están las diferentes funciones que tiene, ¿no? Substring para poder extraer datos, ¿no? Entonces, la misma lógica que yo tengo en un DMN, lo puedo utilizar en BPMN, lo puedo utilizar acá. Entonces, acá yo tengo ya mayor control sobre el flujo, puedo personalizar, puedo hacer cálculos más complejos, más elaborados, que exigen otro tipo de casuística, que no simplemente es agregar
variables, ¿no? Sino hay que hacer cálculos un poco más específicos, ¿no? Esa es la ventaja de este lenguaje Phil, ¿no? Que ahí en el canal tengo unas sesiones de DMN en donde utilizo también el lenguaje Phil, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos inclusive seguir agregando más cosas, ¿no? Por ejemplo, oye, una tarea de usuario acá, que le mando el mensaje y ponerle una tarea de usuario para que una persona decida manualmente si cancela o no, ¿no? Y ver cómo se relaciona con el proceso principal, se puede hacer, ¿no? Pero digamos, esta es una base, es una estructura que se puede ir mejorando, claro, pueden haber otras propuestas, pero digamos, es un flujo que cumple el caso de gestión de proyectos. Ya para, en este caso, generalmente un proyecto tiene una planificación, ¿no? Tiene ejecución y tiene control, ¿no? De manera genérica, ¿no? Y después, por cada tipología o por cada naturaleza del proyecto, ya tú le puedes agregar los diferentes fases, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Entonces, miren, esta gestión de proyecto tiene tres procesos. El proceso de gestión de proyecto principal, el subproceso fase del proyecto y el subproceso generación de entregables. ¿Ok? Generación de entregables. Y bueno, por cada uno, bueno, va a haber, o sea, acá va a haber pantalla donde va, el equipo va a adjuntar los entregables correspondientes, la fecha de inicio, fecha fin, observaciones, SLA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos darle un seguimiento a nuestro proyecto utilizando un workflow, un flujo con BPMN, utilizando Camunda, por ejemplo. Juan ¿Ok? Carlos, Sí. entiendo que todo esto, todo este diseño gráfico, termina, no sé si con esa opción que está ahí abajito XML, termina en un formato como de texto, ¿no? Ah, al final, ¿qué es lo que obtienes? Eso también es relevante, es importante. ¿Qué es lo que guardas? BPMN, la extensión .bpmn, BPMN, BPMN, ¿no? Y Ujú, al final, BPMN, en estricto rigor técnico, es un XML. Es un lenguaje de marcado de hipertexto, ¿no? Que cualquier aplicación lo puede leer y lo puede ejecutar. En este caso, Camunda, en su motor de ejecución, lee este XML, lo lee y lo interpreta y permite ejecutar este flujo. ujú. ¿Ok? Entonces, mira, eso es lo interesante de Camunda, que no necesitas, digamos, una plataforma grande en donde tú construyes tu BPMN, tu formulario y no tienes el archivo, en este caso el componente. Esto de acá es como si fuera un componente, ¿no? O sea, tú puedes llevar tu BPMN, desplegarlo, digamos, en un repositorio y poder compartirlo y poder hacer, digamos, un gobierno de tus procesos, ¿no? O en este caso, utilizar otra herramienta de modelamiento de procesos y adjuntar el BPMN, que lo tiene que interpretar, porque al final es una extensión BPMN O y sea, lo me tiene llevo que leer. esto a Visagi y debería poder leerlo sin Claro, problema. llevas a Visay, importas, seleccionas el tipo de formato, porque en Visay tú guardas como .bpm, BPM y como .bpmn. ¿De acuerdo? Entonces, tú deberías sin problemas importar este modelo en Visay y por supuesto que se va a ver alguna desconfiguración por ahí, pero va a estar la gran mayoría de los elementos que estamos utilizando en Camunda, ¿no? Estamos Ujú, utilizando en Camunda. Entonces, esa es la versatilidad que te da Camunda, utilizar el estándar BPMN, utilizar el lenguaje FIL. En este caso te permite la colaboración entre usuarios del negocio y los usuarios técnicos, ¿no? Entonces acá, con un caso, hemos modelado una gestión de proyecto genérico. Y bueno, sobre esto ya ustedes pueden agregarle más cosas, actualizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a compartir esta grabación, lo voy a dejar en LinkedIn, igual en mi canal de YouTube BPM en la práctica, ustedes pueden ver todos los videos. Por ejemplo, en este caso es el que estamos haciendo es el número 8, ¿no? Entonces ujú, ahí ustedes pueden ver las diferentes configuraciones o las diferentes aplicaciones, en este caso a nivel de diseño y a nivel de automatización, ¿no? No solamente a nivel de diseño, sino automatizar, conexión, conector SOAP, etcétera, etcétera, ¿no? Automatización de tareas, acá
tareas, reglas de negocio, process mining, y bueno, acá por ejemplo, ¿no? Acá estoy utilizando un formulario avanzado con Camunda, ¿no? Utilizando el for, por ejemplo, el fill, ¿no? Ustedes pueden revisar y pueden ver cómo se implementa, ¿no? Juan Carlos, para alguien que está empezando, ¿hay alguna secuencia en los videos? Sí, hay una secuencia, hay un playlist Ok, ya no y lo vi. donde dice, acá hay un curso de diseño de procesos y decisiones, ¿ok? Entonces acá yo hice un curso, bueno, generé un curso Ujú, de cuántas lecciones, son siete. Son 7 de BPMN, desde básico, desde cómo instalas Camunda, el token simulador, bueno, repasando las compuertas, ¿no? Introducción a DMN, ¿no? O sea, es una combinación entre BPMN y DMN, ¿no? ujú, Que es un punto de partida, ¿no? A los que no ok, conocen, Camunda es un punto de partida para entender cómo funciona a nivel de diseño y a nivel de simulación, que les ayuda, ¿no? Y después ya, bueno, hay otros videos para automatizar, cómo despliego eso en el motor de Camunda, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pueden revisar. Hay unos playlists en donde ustedes pueden ver, ¿no? No solamente de diseño, sino también eh, temas de Camunda 8, bueno, por versiones, cómo ejecuto, eventos de la comunidad de Camunda, etcétera, ¿no? Hay ujú, bastante material en español para que ustedes puedan revisarlo y puedan practicar, ¿no? Igual, ahí les dejo mi correo para que ustedes me puedan contactar alguna consulta posterior. Ahí se lo dejo por el chat, ¿no? jcbrec@gmail.com para que ustedes me puedan contactar. Y bueno, por mi lado, bueno, voy a compartir el video y bueno, voy a compartirlo también bueno, en YouTube y en LinkedIn, ¿no? Y yo generalmente estoy más activo publicando todo lo de Camunda en español en LinkedIn. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día, por esta vez. Y bueno, espero, bueno, voy a hacer más eventos de la comunidad y eso siempre lo publico en LinkedIn. perfecto, muchas gracias, Juan ¿De Carlos. acuerdo? Entonces, bueno, ha sido un Perfecto. gusto y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, Raúl, chao, Juan Carlos. Chao.